Bienvenido, ¿cómo estás? Esta es la clase en la cual vamos a tratar lo que es la herida del abandono. Te recuerdo que hemos venido un par de semanas hablando de este taller que lleva por nombre Las 5 heridas del alma que impiden ser uno mismo. Y hoy nos toca, después de haber dado una suficiente plataforma para poder entender qué son las heridas, hoy nos toca hablar de la herida del abandono. En el último video tocamos lo que es la herida del rechazo. Hoy nos va a tocar hablar de la herida del abandono. En la herida del rechazo hablamos que es la primera que puede surgir y es una de las más fuertes. Ahorita vamos a hablar lo que es la herida del abandono, que es como la segunda, ¿no? Como la herida del rechazo y el abandono son como las más fuertes. Las otras tres, que son la humillación, la traición y la injusticia, es como que fueran una especie de fruto de estas dos heridas. Están en unos niveles que no es que sea más difícil sanar, más fácil sanarlas, pero de alguna manera si se trabajan estas dos heridas primero, las otras tres pueden como fruto, como efecto de dominó, poder ser más fácil poder sanarlas, ¿no? Aunque te recuerdo que pues esos temas es para que podamos identificar cuál es la herida primaria. Puede ser que te identifiques con una, con dos, con tres, con cuatro o con cinco. Aquí lo importante es que creemos que se puede sanar y que sabemos que se puede sanar. Así que vamos a empezar ahorita y te voy a compartir lo que son las diapositivas que vamos a utilizar el día de hoy. Estas son, y empezamos con lo que es la herida del abandono, que es la segunda herida cronológicamente que aparece de acuerdo a la filosofía de Liz Bourbeau. Y tratando otra vez de recordarte que estoy haciendo lo posible por apegarme a la filosofía, a lo que ella nos enseña sobre esto, vamos a dar un pequeño recordatorio que vale la pena saber esta información, que no se nos olvide. Eso va a ser clave en todo momento de estudio, de sanación, cada vez que andemos afuera, cuando las heridas se activen. Esto nos va a ayudar, no soltarlo, para saber qué hacer o qué es lo que está sucediendo en ese momento. Te recuerdo que todos tenemos heridas que debemos aprender a aceptar. De acuerdo a la filosofía de Liz Bourbeau, todos nacemos con heridas. Todo ser humano tiene una herida, la cual necesita poder aprender a aceptar. Y las heridas son experiencias que nos van a ayudar a saber cómo sanar, a saber quiénes somos y a saber para qué vinimos, ¿no? Y sobre todo, a amarnos incondicionalmente. Ese es el propósito, por así decir, de las experiencias o de las heridas. Ellas nos enseñan lo que es el amor incondicional, ¿no? Pues al saber cómo verlas, al conocer el lenguaje que éstas tienen, entonces nosotros vamos a poder llegar a esa meta de saber qué significa amarnos incondicionalmente. Y entonces como fruto, cuando alguien se ama incondicionalmente, puede hacer lo mismo con las demás personas y con la creación, con todo su entorno, porque pues va a surgir, ¿no? Desde la fuente hacia la propia persona y hacia los demás. Recordatorio número 2: no aceptar la herida significa más sufrimiento. ¿Qué significa no aceptar la herida? Vivir en la culpabilidad, en la vergüenza, seguir culpando a otras personas de que nos hicieron algo o incluso culparnos a nosotros mismos de nuestras reacciones, ¿no? No aceptarla también a veces significa no meternos a un proceso de sanación o no meternos con una apertura, ya que eso significa poder cambiar o creer que se puede cambiar de pensamiento, de forma de vivir, de forma de ver las cosas. Podemos ver con otro lente eso que le llamamos herida o ese evento que nos sucedió. Si no acepto, si no trabajo en esto, pues como conclusión o como fruto va a haber más resistencia y va a haber mucho más sufrimiento, y por lo tanto, como la herida es el lente por el cual yo me veo a mí mismo e interpreto la vida se va a tornar más difícil, más dramática, más negra, más densa, y entonces constantemente vamos a estar en esto que se le llama sufrimiento sin saber qué hacer. Nos vamos a causar más caos del que ya tenemos al no aceptar la herida o no darle el derecho a las otras personas que nos activaron las heridas, ¿no? Lo que nos hicieron de niños nos lo hacemos de adulto. Esto es parte clave. Si yo tengo la herida, en este caso del abandono, pues voy a tender de una forma muy inconsciente, pero muy constante, a abandonarme a mí mismo, ahora de adulto. No voy a saber qué es estar o tener una buena relación conmigo
y voy a abandonarme, voy a abandonar mis propias necesidades y también voy a tender a hacerle eso a otras personas. Por eso es clave, ¿no? Poder comprender lo que son las heridas emocionales y este comportamiento inconsciente que surge de tener una herida. Nuestra alma quiere vivir en amor. Por eso es que Liz Bourbeau dice que esas heridas le impiden al alma ser ella misma, llevar a cabo su propósito, ¿no? El alma quiere vivir en amor y va a estar siempre en pujanza, y esa pujanza, si hay resistencia, pues también nos va a causar una cierta sufrimiento o dolor. ¿Por qué? Porque el alma quiere ser ella misma, nosotros queremos ser ellos mismos, y el no aceptar la herida, el no trabajarla, seguimos insistiendo en que somos alguien que no somos. Nos comportamos de manera que no es auténtica, decimos cosas que no son auténticas, queremos estar en ciertos lugares y nos vamos, o queremos irnos y no nos vamos, y todo eso le vamos a llamar falta de autenticidad. No necesariamente hipocresía, sino que no somos fieles a nuestros deseos, a nuestros impulsos interiores, ¿no? El ego cree que nos protege al convencernos de usar la máscara. Más adelante vamos a hablar más profundamente del ego. ¿Qué es el ego? Todo el conjunto de comportamientos, de creencias, de información, de códigos, de registros que se nos dieron por personas exteriores, a lo mejor con buena intención, pero que el día de hoy nosotros creemos que somos eso que nos dijeron, o creemos que somos nuestras emociones, creemos que somos nuestras heridas, creemos que somos lo que dice la gente, creemos que somos lo que nos dice nuestra mente, creemos que somos lo que tenemos, creemos que somos lo que hacemos, creemos que estamos separados de Dios o de nosotros. Todas esas creencias son el ego, ¿no? Es el falso yo, y pues el ego, para protegernos, porque es como la función, ¿no? Entonces va a estar insistiendo en que nos pongamos la máscara. ¿Qué quiere decir eso? Que actuemos de una manera que no es auténtica. A eso se le llama estar siempre en modo supervivencia. Más adelante vamos a profundizar en el ego. Así que por ahorita este recordatorio es clave. Este otro recordatorio, te acuerdo que las etapas de la infancia son estas, mira, son 4. Al principio, cuando nacimos, el alma sabía, nosotros sabíamos ser nosotros mismos. Si queríamos llorar, llorábamos. Si queríamos mover la mano, la movíamos. Si queríamos, aunque no pudiéramos hablar, pero llamar la atención de una forma correcta, lo hacíamos. Si queríamos tocar algo, lo tocábamos. Pero de repente alguien empezó a decir, no toques esto, no hables, nos sentimos rechazados, y entonces pasamos a la segunda etapa. O sea, venimos naciendo, ¿no? Y después la segunda etapa, como no podemos ser nosotros mismos, como hubiera este exceso de no hagas esto, de no llores, de no grites, o de que cuando queríamos que vinieran no venían, entonces empezó a surgir este dolor, y ese puede surgir desde el vientre, o en este caso de la herida del abandono, desde el nacimiento, en los primeros meses de edad. ¿Por qué? Porque no nos permiten ser nosotros mismos. Duele mucho que no nos permitan ser nosotros mismos. Y ahora de adulto, lo que más duele es que no nos permitimos ser nosotros mismos. Siempre somos lo que no queremos ser, con tal de seguir encajando, con tal de seguir complaciendo, o con tal de no sufrir, ¿no? Muchas veces, o de no molestar a otros, ¿no? La tercera etapa es una rebeldía, crisis y oposición. Es muy común que a una cierta edad los niños, y sobre todo los jóvenes, se dice que se ponen rebeldes, ¿no? Y entran en esa crisis. ¿Pero por qué es natural? Porque el alma ya se está dando cuenta que se está perdiendo a sí misma, que está perdiendo su autenticidad, y como último esfuerzo se pone rebelde para ver si así puede hacer lo que ella quiera, ¿no? Y esto, aunque se ve mal ante la sociedad, porque es de la manera que nos han educado, pero como el adulto también está quebrantado, el adulto está herido, el adulto no sabe quién es, pues por lo tanto no le puede permitir, en ese caso a los niños, ser ellos mismos. Porque si yo de adulto no sé quién yo soy, si yo no estoy sano, entonces voy a pensar que el niño es maleducado, que el niño me tiene que obedecer, tiene que hacer lo que yo digo, porque yo pienso incorrectamente que yo sé, que yo entiendo, que él o ella, si vive de la manera que yo digo, si piensa como yo pienso, si actúa como yo actúo, entonces le va a ir bien en la vida. Obviamente sabemos que esto no es correcto, porque como adulto, si yo no he trabajado en mi mundo interior, pues es un caos y malinterpreto. Te recuerdo que es una herida. La herida es el lente por medio del cual yo interpreto todo. Entonces, si tengo una herida y si ahora tengo hijos,
pues yo a mi hijo lo voy a interpretar, me voy a relacionar con él desde mi herida, ¿no? Y la última etapa es la resignación. Pues ya que me di cuenta que hubo dolor, que me rebelé, que traté de ser yo mismo, pero no se puede, la única manera de sobrevivir es soltando mi propia personalidad, suelto mi autenticidad, me desconecto de mí mismo, ya no sé quién soy y ahora pienso que soy esta máscara, ¿no? Esta máscara es el fruto de la herida, el fruto de, por así decir, ser vencidos por una fuerza exterior que nos insistía diciéndonos no seas tú, porque si eres tú vas a sufrir, no te van a querer, no te van a aceptar, si no eres tú te van a abandonar. Y entonces todas esas expresiones emocionales llevaron pues al niño a abandonarse, soltar, con tal de no perder todo el amor allá afuera, pues el niño termina aceptando no ser él, no ser ella, y eso es prácticamente lo que nos pasó. Entonces, ¿cuál es la sanación? Las mismas etapas, pero en una forma inversa. De esto voy a hablar específicamente más adelante, porque hoy pues nos vamos a adentrar en lo que es la herida, ¿no? Del rechazo, pero más adelante voy a hablar que las etapas de la sanación es adquirir conciencia de que tengo la máscara, conocerla y darme cuenta que reacciono desde ella y que no es el lugar correcto. Después que yo sea consciente de esto, pues va a venir una rebelión. Pero ahora la rebelión es opuesta. Antes la rebelión era para poder ser yo mismo. Ahorita la rebelión se va a dar al revés. No, yo no quiero ser yo mismo, yo quiero seguir siendo la máscara. ¿Por qué? Porque como no he sido yo mismo por 10, 15, 20, 30 años, desconozco mi propia personalidad, ya estoy acostumbrado a que yo soy el que nunca digo nada, el que siempre complazco, el que siempre huyo, el que siempre ruego, el que nunca sabe decir que no, el que nunca sabe decir que sí, el que no puede tomar decisiones, el que se va a quedar en ese trabajo, en el que tiene que aguantar humillaciones, tantos ejemplos que puedo poner, o el que tiene que humillar. Entonces, como yo estoy convencido de que soy eso, va a venir aunque esté creciendo en conciencia de que vivo en la máscara, va a venir ese dolor, esa ansiedad de que no voy a querer ser eso, ¿no? Después va a venir la etapa de darme el derecho, ¿verdad? De haber sufrido. No fue mi culpa lo que pasó, no fue mi culpa esa reacción, sino que fue inconsciente todo eso en lo que yo me he convertido. Incluso el daño que le hice a otros o el daño que me hicieron, no fue mi culpa todo eso. Y me voy a otorgar el derecho. Y como último, voy a empezar a ser yo mismo. Y entonces voy a empezar a conectar conmigo y a ver el mundo, a mí mismo, al otro, a la creación, desde unos ojos diferentes. Ahorita sí entramos en lo que es la herida del abandono. ¿Cuándo se despierta esa herida? ¿No? La del rechazo era desde la concepción y surge en los 9 meses. Esta herida se despierta en el primer año de vida hasta los 3 años, ¿no? ¿Con quién es más común que esta herida se active, se relacione? Con el padre del sexo opuesto. Si tú tienes amigas, mujeres, te vas a dar cuenta que si entran en una conversación muy honesta, muchas mujeres se sienten abandonadas por sus padres, ¿no? O fueron literalmente abandonadas. Pero te recuerdo que la herida es la interpretación interior, no el hecho de que te abandonaron. El hecho de que te abandonaron es el evento traumático, es el evento, no el trauma. El trauma es lo que pasó adentro, lo que se quedó contigo, porque estabas a una edad de que no comprendías, no sabías qué hacer con eso y de alguna manera dependías era importante la presencia de este adulto, ¿no? Y esa interpretación es a lo que le llamamos trauma. ¿Cómo se llama la máscara? Dependiente. ¿Qué es una persona dependiente? Pues ahorita te voy a hablar de las características de eso. Pues básicamente es alguien que depende de la presencia, de los consejos, de las direcciones, de las órdenes, del cariño de alguien exterior para poder sentirse amado, para poder vivir, ¿no? Eso es alguien dependiente, ¿no? ¿Cuál es el gran miedo del dependiente, del que tiene esta herida? La soledad. Le tiene mucho miedo estar solo, sola. Lo último que quiere y va a hacer todo lo posible para no estarlo. Obviamente esta actitud va a ser desde la herida y por eso va a tolerar cosas muy fuertes, cosas intolerables, podríamos decir, con tal de no perder a esa otra persona. O a veces es un trabajo, es un estudio, un cierto estatus social, moral, con tal de no experimentar. Te recuerdo que el problema aquí es que la persona inconscientemente va a hacer lo que sea con tal de no experimentar las mismas emociones que se experimentaron en el momento que se activó la herida, ¿no? Y todo esto va a pasar inconscientemente.
Entonces, ¿cómo se origina esa herida? Pues como lo dice la palabra, desde un abandono. Le ha faltado el afecto o ha recibido un cariño frío. Entonces, puede ser que un papá, una mamá, sí se fueron, puede ser que murieron, puede ser que se separaron, puede ser que a lo mejor únicamente se fueron a trabajar por un mes, pero el niño interpretó que lo abandonaron, o puede ser que sí están físicamente ahí, pero emocionalmente no, ya que son padres pues fríos, que no aprendieron a expresar sus emociones o a dar cariño de forma emocional, de forma que conecte, de forma que se sienta, ¿no? Te recuerdo que esto no es culpa de los padres, sino que cada quien actúa de acuerdo a su nivel de conciencia, de acuerdo a su nivel de sanación. Cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y hay personas que lo mejor que pudieron hacer, pues fue abandonar, ¿no? El hogar, porque era lo que en ese momento interpretaron que era lo mejor para ellos poder sentirse bien. Y aunque parece esto egoísta, en realidad es muy inconsciente. Y también es una decisión que viene desde estar posicionado en la herida y muchas veces desde no saber cómo vivir desde esa otra área completa, desde esa área sana. ¿Por qué? Porque nunca pasaron por un proceso de educación y de sanación profunda. Siguen cargando, no, esa herida. ¿Cuáles son las actitudes de una persona con esta herida de abandono y con la máscara de codependiente? ¿Cuáles son las actitudes de una persona dependiente, no? Tiene dificultades para manejarse por sí mismo. O sea que no puede hacer las cosas por sí mismo, no puede decidir por sí mismo, no puede estar solo, no puede crear su propia vida, no puede desenvolverse, no puede autorrealizarse por sí solo. A veces no puede pensar por sí mismo, no sabe lo que quiere. Entonces constantemente recurre a otros para, ¿verdad? Poder saber, para poder manejarse por sí mismo, porque depende, ¿no? Busca la presencia y la atención. Siempre va a andar haciendo cosas, siempre va a andar buscando la atención de papá, de mamá, de amigos, novios, novias, compañeros, de personas en el trabajo, porque necesita la presencia. Y no solo la presencia, sino que saber que le están poniendo atención. Y para conseguir la atención, pues tú sabrás que hay muchas cosas no tan correctas que se pueden hacer para poder conseguirla, ¿no? Tiene necesidad de ser apoyado por su entorno. Como las otras anteriores lo mencionan, depende de esas personas y necesita saber que lo apoyan en algo. Sabemos que hoy como adultos lo correcto es no necesitar a nadie. Podemos hacerlo solos, no porque seamos egoístas, sino porque somos dependientes y responsables. Por supuesto que es bonito que la gente te apoye, te acompañe, te ayude, pero la verdad es que van a haber muchas veces, y especialmente en un proceso de sanación, que te puedes sentir solo y necesitas creer que sí puedes. Pero el dependiente se le dificulta mucho hacer esto porque necesita el apoyo de su entorno, ¿no? Sufre con frecuencia una tristeza profunda estando solo o no. Si está solo, pues se siente solo, ¿no? No es lo mismo la soledad a estar solo. Hay gente que sufre de soledad, pero hay personas que están solas y no tienen soledad, o sea, se sienten acompañadas por sí mismos, se sienten bien consigo mismos. En este caso, esta persona siempre va a tener una tristeza profunda cuando está solo. Y lo interesante que aunque esté en grupo, que aunque vive en una casa con familia, aunque tenga novia, aunque esté casado, aunque tenga hijos, va a sentir que algo le falta, va a sentir que la compañía de ellos no es suficiente. ¿Por qué? Te lo repito, porque se ha abandonado a sí mismo y tiene pues este vacío interior, ¿no? Cuando está solo, llora mucho al compadecerse de su destino. Es muy común que cuando está solo, sola, pues llora mucho, porque sufre mucho, porque interpreta que esta manera de estar no es la correcta, que su destino es amargo, es negro, no tiene buena suerte, que nadie lo quiere, que nadie lo aprecia. O sea, siempre está viviendo las mismas emociones de el abandono y por eso va a ser muy común que se ponga en esta actitud. Seguimos, provoca inconscientemente dramas o enfermedades, ¿no? Y con esta, mira, es bien delicado, porque puede ser que en alguna reunión familiar o en una plática personal va a dramatizar mucho, va a escandalizar, va a exagerar las cosas, pero lo hace inconsciente. ¿Por qué? Porque de esa manera va a conseguir la atención. ¿Te ha pasado a lo mejor alguna vez que sientes que no te ponen atención, pero de repente te enojas, dices una mala palabra y ahí sí te ponen atención? O de repente golpeas, insultas,
o haces un desorden y ahí pues sí te pusieron atención, ¿no? Pero desde aquí sabemos que es una reacción desde la herida o incluso inconscientemente. Y esto de las enfermedades, aunque merecería otro tema, otro taller únicamente para hablar de eso, hoy en día sabemos que la mayoría de las enfermedades son síntomas, son señales, mensajes de una situación emocional no arreglada. Una emoción que no quiere fluir o que no le permitimos porque no sabemos, puede ocasionar dolores de cabeza, dolores de espalda, incluso cáncer, incluso las famosas enfermedades crónicas que no se saben de dónde salen y que van a un doctor, van a otro doctor y el doctor le dice, pues todo está bien, pero no sabemos, no entendemos de dónde viene tanto dolor o tanto cosas en desbalance, ¿no? En el área corporal, aunque el cuerpo y la mente, pues hoy sabemos que son una. ¿Dónde está la mente? No está en el cerebro, está en todas partes, está en mis manos, está en mi cuerpo, y hoy también sabemos que el cuerpo tiene su propia memoria. El cuerpo no se comunica por medio de imágenes, se comunica por medio de sensaciones, de sentimientos, se comunica por medio de a veces sentir un músculo muy contraído, muy apretado. A veces también se nos duermen partes del cuerpo, a veces de repente sentimos pulsaciones en diferentes partes del cuerpo o nos duelen o se enferma una parte. Es la manera en la cual el cuerpo nos recuerda cosas, nos dice que hay cosas interiores que necesitan ser vistas, ser arregladas, ¿no? Seguimos, desarrolla una actitud victimista. ¿Qué quiere decir victimista? Aunque la palabra víctima, muchos también dicen, y yo estoy de acuerdo, que a veces se escucha un poquito mal decirle a alguien tú eres víctima, ¿no? Por supuesto que alguien puede decir, pues fui víctima porque me abandonaron. Sí, pero lo que quiere decir esto es que se quedaron con esa personalidad y el día de hoy siempre que pasa algo, ellos se hacen los víctimas. Siempre dicen cosas como me hicieron, a mí no me quieren, a mí me abandonan, a mí me pasaron estas cosas. Y siempre que sucede algo, toman esta posición. La actitud del victimismo es lo opuesto a la actitud de responsabilidad. Responsable quiere decir, acepto que me pasó esto, pero también reconozco que puedo actuar hoy de forma diferente y que puedo trabajar en eso y que puedo sanar y que no porque me pasó algo me voy a seguir haciendo lo mismo o se lo voy a hacer a otras personas, ¿no? No porque fui herido, pues ahora voy a herir a los demás. Fui herido, está bien, se activó una herida, porque de acuerdo a la filosofía de Luis Bourbeau, nadie nos hirió, sino que sucedieron cosas, se interpretó de esa manera y hoy el proceso es darle una nueva interpretación con nuevos comportamientos, con nuevos hábitos, para darnos cuenta que sí podemos cambiar, que sí podemos sanar, ¿no? Pide consejos, pero no los sigue. Como quiere llamar la atención, como necesita la presencia de otras personas, pues va a ser muy común que al no poder tampoco manejarse por sí misma, va a tener esta personalidad o esta actitud de siempre pedir consejos para cosas mínimas, para cosas mayores, pero como solo lo hace para conseguir la atención, pues aunque le den un consejo, ¿no? Por ejemplo, estás en una relación muy conflictiva, es obvio para todos los demás que necesitas salirte, te dicen que te salga y pues terminas no saliéndote y poner excusas mentales para quedarte. Lo mismo puede pasar con una carrera, trabajas muchas horas, se te invita a que ya no lo hagas y no lo vas a hacer porque pues tu mente te va a decir, necesito el dinero, ¿qué voy a hacer si no trabajo? Tienes una amistad, tienes personas a los cuales cruzan tus límites, se te invita a que cambies de hábitos alimenticios, a que hagas ejercicio, que contrates un entrenador, cosas así, y pues terminas no haciéndolo porque la mente te dice, ¿para qué voy a hacer esto? Mejor me quedo así, y te termina engañando la mente, haciéndote quedar en tu zona de confort, que es otra manera de decir, el ego te convenció a que te pongas la máscara, el ego te convenció que tú eres tu ego, ¿no? Dificultad para terminar sus relaciones. Esta podría ser una de las más comunes, ¿no? Hoy miramos en todas partes muchas personas hablando de lo que son las relaciones tóxicas. Y aunque también estoy de acuerdo con los psicólogos que llamarles relaciones tóxicas no es la mejor manera, pero se ha hecho popular y lo menciono para que lo comprendas, en realidad son dos personas, dos seres humanos heridos que no han trabajado en su sanación interior por diferentes razones, una porque no saben, otra porque no tienen el valor y muchas otras razones, que empezaron a entablar una relación ambos desde la herida y los dos están haciendo daño, aunque en algunas veces podemos ver a alguien que sufre más, pero están en polaridades diferentes, pero en el mismo nivel, por así
por así decirlo, no más que en extremos diferentes, ¿no? Dos personas no sanadas que no han trabajado y por eso tiene dificultad para terminarlas, porque ¿qué es lo que pasa si terminas la relación? Pues el dolor va a venir, se va a sentir otra vez abandonado. Y te recuerdo que el dependiente, su miedo más grande es estar solo, y por eso lo que más le va a costar es terminar relaciones, ya sean noviazgos, ya sea un matrimonio, ya sea una relación de trabajo, ya sea una relación con la escuela. Le cuesta renunciar a cosas. Va a decir, pero ¿cómo yo voy a tirar 5 años de estudio? ¿Cómo voy a tirar 3 años de noviazgo? ¿Cómo voy a tirar a la basura 10 años de matrimonio? Y aunque a lo mejor no haya matrimonio, no haya noviazgo, no haya un crecimiento en ese estudio, mentalmente se va a crear la imagen de que va a perder algo, cuando no se da cuenta que lo que puede hacer es ganarse a sí mismo, a sí misma, y la oportunidad de empezar una nueva vida. Por supuesto que todo esto es mejor analizarlo en un acompañamiento profesional con alguien que te pueda ayudar a poder entender lo que es la dependencia o la codependencia, ¿no? Cuida mucho de otros esperando que cuiden de él. Conecta mucho con los sufrimientos de otras personas. Quiere hacerse el bueno, y no es que sea malo, pero hace obras buenas por otros porque conecta emocionalmente, tiene empatía, pero como esa empatía es desde la herida, lo va a hacer esperando algo. Cuando ve que hace muchas cosas por otros, se siente bien, pero inconscientemente está esperando que otros hagan lo mismo. Y cuando ve que otros no hacen lo mismo por él, por ella, pues ahí viene otra vez la herida. Así que estas son las actitudes y los comportamientos de una persona con la herida del abandono. Espero que te haya ayudado y que sean suficientes esas características para saber si tú tienes esta herida, y que más o menos sepas que la primera etapa, te recuerdo, es identificarla. Verá, vamos por ahí y más adelante vamos a hablar sobre cómo ir sanando. Pero te recuerdo que Liz Bourbeau tiene todas estas herramientas que se le llaman las cartas de la sanación, y yo te voy a leer una que es sobre la herida del abandono y que la puedes empezar a practicar. Para aquellos que están en una relación, amistad, de trabajo, con alguien, noviazgo, matrimonio, y más o menos notas que es conflictiva, dice aquí la carta. Hoy yo decido estar más alerta en mis relaciones con el sexo opuesto. Cuando me veo haciendo malabarismos para que me quieran, porque el codependiente hace malabarismos, no hace muchas cosas para que lo quieran porque siente que no es digna de ser querida. Cuando me veo haciendo malabarismos para que me quieran, me doy cuenta de que es el miedo el que me lleva a actuar así. Me doy cuenta que es el miedo, no es el amor, no es su esencia. Me doy cuenta de que es el miedo el que me lleva a actuar así, haciéndome olvidar de las necesidades de mi ser. Admito que es mi ego el que tiene miedo a que no lo quiera. No eres tú, es tu ego. Mi verdadera necesidad es amarme a mí mismo de verdad, y si no soy capaz, acepto mis miedos actuales. Así que esa es la carta de la sanación. Como te repito, espero que te estén ayudando estos videos. Después vamos a hablar de la siguiente herida y entonces nos vemos en el siguiente video. Y te recuerdo, déjanos tus preguntas, tus comentarios, dale like a la página, compártelos con aquellos que tú creas que le pueden ayudar esta información y colaboremos, ¿no? Para que todos tengamos esta buena información y que sepamos qué hacer para poder iniciar un proceso de sanación. Así que nos vemos en el siguiente video.